Sí, Bueno, entonces, vamos a comenzar. Yo soy Carolina Ponce de León y soy la curadora de esta exposición. Y para comenzar esta visita guiada, quería hablarles sobre todo de lo que fue la experiencia desde el punto de vista curatorial. Es decir, cómo llegué, cuál fue el propósito de la comisión que hicieron y cómo fue que fui abordando el tema para armar esta muestra. Entonces, el punto inicial fue una invitación del Ministerio de Cultura y el propósito era dar visibilidad a los proyectos del programa que salieran del programa de estímulos del Ministerio. Entonces, yo revisé los portafolios de artistas que se ganaron becas tanto en las áreas de creación para artistas de trayectoria, creación de jóvenes artistas, circulación y residencias. Entonces, viendo todo ese portafolio, pues uno como curador puede organizar ese material de diferentes maneras. Yo no sé cuántos portafolios en total revisé, pero me imagino que fueron por lo menos 200 de todos los programas entre 2010 y 2013, y seleccioné estos 11 proyectos. Ahora, una curaduría es eso, es una selección de cosas para ser expuestas y armarles una especie de cohesión, de racionalización detrás, de narrativa. Hay diferentes maneras en las cuales uno puede, criterios que uno puede tomar en cuenta para hacer una curaduría, para armar una exposición. Y realmente lo que a mí me interesó fue no tanto crear una narrativa que uniera las obras. Por ejemplo, esta es la segunda muestra que hace el Ministerio dentro de este mismo propósito de dar visibilidad al programa de estímulos, y el primero sí buscó un tema, es decir, buscó las obras dentro de los archivos que aportaran a una narrativa. Yo, por el contrario, quise ver más bien cosas que casi que no tuvieran nada que ver, y que por lo tanto dentro de la misma exposición hubiera algo un poco desestabilizante, porque cuando uno ve una exposición temática, generalmente una cosa se va sumando a la otra, y a mí me interesaba más hacerle mucho más énfasis a una cuestión de diversidad. Ahora, tomando en cuenta el título de la exposición, que es después de lo anterior, hay varias razones por las cuales yo escogí ese título. El primero es una razón muy personal, y es que es la primera exposición de la cual yo hago la curaduría sola después de mi regreso a Colombia. Yo fui curadora durante mucho tiempo aquí de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el programa de arte, que la primera directora de arte que tuvo la biblioteca. Estuve ahí durante 10 años, y ahí se programó nuevos nombres y una cantidad de cosas, obviamente, en esos 10 años. Y me fui 20 años, me fui a Estados Unidos, fui curadora del Museo del Barrio, después me fui a California, fui directora de un espacio cultural mexicano. Entonces, después de esos 20 años, llego y es la primera vez que yo estoy viendo mucho los artistas por primera vez. Entonces, después de lo anterior, era un poco situarme yo en un mundo que me era familiar, que era el mundo dentro del cual yo trabajé hace 20 años, y un mundo nuevo para mí, que es la escena artística colombiana hoy en día. Entonces, esa es como la primera razón de después de lo anterior. Pero la manera como fui escogiendo los proyectos era pensando que algo que une esta cantidad de proyectos tan dispares es quizás una cuestión metodológica, es decir, todos están usando metodologías contemporáneas
para llegar a los resultados de su obra. Entonces, muchos de ellos están basados o bien en procesos de colaboración o bien en procesos investigativos, generalmente en procesos que involucran a otros. Entonces, después de lo anterior, también hace referencia a esa cuestión metodológica, ¿no? De que primero está, por ejemplo, Alberto Baraya con la idea de que va a trabajar un tema su obra parte de un cuestionamiento de la historia política del país, y entonces su proceso es revisar archivos. Entonces mira los archivos de medicina legal y mira un estudio científico que hizo el naturalista Jean-Jacques Audubon de esta serie de los pájaros de América, y a partir de ese trabajo él crea una narrativa. Entonces casi todos los trabajos que hay aquí, no todos, pero la mayoría sí implican un proceso de entrar en un campo totalmente desconocido del arte, un campo ajeno quizás al arte, y transformar ese material en un material artístico. Entonces, después de lo anterior también hace referencia a eso. Después de lo anterior también mira, por ejemplo, hay todos los programas del Ministerio de Cultura que se centran en la circulación. Se llama el programa de estímulos de circulación, que permite que artistas o bien se trasladen de un lugar del país a otro para hacer una residencia, o bien se trasladen de Colombia a otro país del mundo para hacer una residencia. Entonces era un poco mirando la gran diferencia entre mi época, que también es esta, pero también tuve otra, en el cual los artistas generalmente se iban o bien a París o bien a Nueva York, y de pronto algunos a Madrid, pero digamos que ese concepto cosmopolita era reducido realmente a ciudades capitales, cuando ahora uno pregunta y hay un artista que está en Noruega, y el otro está en Turquía, el otro está en Nueva Zelanda, el otro está en Vietnam. Es decir, realmente la infraestructura artística global se ha ampliado mucho, y gracias al programa de estímulos del Ministerio se está permitiendo una mayor movilidad dentro de ese mapa global del arte. Entonces me interesaba mucho eso, ¿no? De cómo hay una conciencia de los artistas más global, pero también me interesó por eso mismo mirar quiénes están como adentrándose mucho más dentro de lo local. Y en ese sentido me parece que hay tres proyectos. Uno es el proyecto de La Ramona, que si bien el trabajo que está acá es un trabajo que viene de un proyecto de circulación, es una práctica que busca, ahorita cuando hacemos un recorrido pues hablaremos más de eso, pero digamos que básicamente es algo que está buscando crear una dinámica cultural aquí local. Otro proyecto que me parece que también viene de una beca de circulación, pero también es como una mirada que va al fondo de lo local. Me parece que es el proyecto de Edwin Sánchez, que quiero presentar ahorita a los artistas de la exposición que nos acompañan, porque ya apenas yo termine de hablar van a ser ellos que van a hablar de sus obras. Siempre es mejor que hablen los artistas mismos que hablen un intermediario. Entonces, a mi modo de ver, Edwin también tiene una obra, ahorita lo veremos y él hablará de eso, también tiene una obra que está penetrando muy profundamente historias locales, ¿no? Y la tercera obra, estamos hablando de que es esta, que es la Escuela Algaragui, que es un grupo de lectura y de estudio que es como mitad grupo de estudio de análisis teórico de textos importantes para la comprensión del arte contemporáneo, pero también es
una situación, crear una situación social. Entonces, todas estas cosas son cuestiones que marcan mucho dinámicas culturales locales, ¿no? Que me interesan mucho. Y obviamente, bueno, hay casi muchos de las obras refieren directamente a la historia colombiana, el caso de la obra de Gabriel Pinilla, el caso de Alberto Araya, el caso de Alberto Lesaca. Bueno, hay un interés acá, pero me interesa mucho esa relación, digamos, entre lo global y de pronto como ciertos artistas buscan crear lenguajes más internacionales, por decirlo de alguna manera. No lo voy a calificar críticamente, pero digamos, hay unos que se van hacia el lenguaje local, global, y hay otros que al contrario se aprovechan de lo global para ir y adoptar lenguajes que son más afines, digamos, que vienen más de pronto de estéticas culturales o lo que sea. Entonces, esa dinámica me parecía muy interesante en cuanto a la mirada curatorial. Y había un último punto, pero no me acuerdo en ese momento cuál es. Tengo que ir a leer el texto. Pero bueno, digamos que esas son más o menos las ideas en torno a la exposición, en por qué seleccioné estos trabajos y no otros. Y hay cosas en la gran disparidad, porque realmente no hay dos proyectos que tengan estéticas comunes, no los hay, y por lo tanto uno no suma una cosa con la otra. De todas maneras, me parece interesante que si uno piensa en la profundidad de las obras, uno llega a encontrar hilos conectores entre proyectos muy contrarios, y eso también me parece interesante. Entonces, yo creo que yo quiero aprovechar la presencia aquí de los artistas para ceder la palabra y que ustedes mismos hablen de sus obras, y luego yo hablaré un poco de las obras de los artistas que no están acá con nosotros. Entonces vamos a comenzar, como estamos aquí cerquita, con Ana Belén Cantoni, que es la autora de la escultura instalación. Tenemos el donde levantamos. Mi nombre es Ana Belén. Yo hice este trabajo inicialmente, su versión anterior, me hice en el marco de una residencia en el Banff Center en Canadá. Este es un centro especializado para las artes que queda en medio de una reserva natural en las montañas rocosas. Entonces es un lugar en el que uno está como en constante contacto con la naturaleza, y es una naturaleza que en el contexto colombiano nos es muy ajena. Yo fui durante el invierno y es pues, otra cuestión. Entonces, claro, estaba todo el tiempo como en conversación con un entorno natural que para mí era completamente nuevo, y en unas condiciones climáticas y todo que también me eran ajenas, ¿no? Por supuesto que la idea en parte del trabajo era responder a esto y nutrirse un poco de eso. Y va mucho como con la pregunta acerca de lo incomprensible de ese paisaje natural. ¿Qué es lo incomprensible del paisaje natural? ¿Qué es, qué es aquello del paisaje que no se puede decir, ¿no? Entonces, con esto en mente, empecé a investigar conceptos de geometría, buscando cómo habría sido una forma de tratar de empezar a entender esto.
Este trabajo en particular está, digamos que inspirado en una cosa que se llama los wallpaper groups o grupos de simetría, que me parece un concepto muy interesante porque los grupos de simetría son clasificaciones matemáticas de grupos de patrones bidimensionales, patrones como cualquier tela estampada, un patrón bidimensional. Y me llamó también muchísimo la atención que hay 17 grupos para clasificar todos los patrones bidimensionales que existen en el mundo. Para mí, como 17 grupos es un número que parece casi caprichoso, ¿no? Y es un número finito para alguien que en principio parece infinito. Entonces empecé a jugar con estos conceptos, pero empecé a jugar con ellos de forma espacial, empecé a tratar de entenderlos en el espacio. Entonces, lo que yo hice aquí fue coger como una plantilla de diseño de patrones bidimensionales. Inicialmente esto estaba en el piso y se iba contra la pared. En esta versión decidimos montarlo así. Y fue empezar a trazar todas estas líneas en el espacio, usando materiales que tuviera a la mano, ¿no? En este caso fue con telas elásticas que yo misma corté y fui amarrando, de alguna forma invocando en este proceso que era como tan minucioso, que buscaba simetrías, como invitando un poco el caos, ¿no? Invitando que la misma materia terminara expresándose y expresara como su verdadera naturaleza. Entonces, pues sí, fui lanzando las líneas, fui construyendo esto como muy intuitivamente y al final este fue el resultado. Y la idea era que se viera como algo lo suficientemente complejo como para que el mecanismo constructivo se volviera oscuro de alguna forma. Sí, yo lo veo y digo, no sé qué es esto, pero me imagino que hay un patrón ordenador. Y ese era un poco como mi anhelo con este trabajo. Y a la vez, forzar el material a que se convierta en una cosa completamente ajena a él. Pero, ¿qué pasa con los elásticos? El elástico yo quiero jalar para un lado y el elástico jala para el otro. El elástico es un material que siempre que hay una fuerza, él tiene una voluntad. Pero al dejarlo caer y al dejarlo ser también, como que buscaba que la materia se expresara sola y que expresara su peso, su gravedad y bueno, como su entropía. Y esa es más o menos como la explicación del trabajo. No sé si tienen alguna pregunta o quieren añadir algo. ¿La instalación siempre es la misma? ¿Siempre tiene el mismo tamaño o siempre la organizas a los patrones que tú tienes en mente? La primera que hice era distinta, tenía más colores distintos, era negra y rosada. Y la tensión era así. Exacto, y la tensión iba del piso a la pared, y el patrón de la pared aquí, digamos, en este caso tienen el mismo tamaño. En la primera que hice, el patrón en la pared estaba reducido, pero se mantenían las líneas paralelas. En este caso, decidimos hacerlo de pared a pared y hacer que la relación del espectador con él fuera más frontal, no estuviera como bloqueando el espacio. Cada vez que se monta es distinto. No hay... Sí, eso quería decir también, sí, cuando la construyes desde el comienzo, ver si tiene un patrón, o sea, ya establecido, o si el comienzo es intuitivo y... Hay partes que están establecidas y hay otras que toca ir construyendo. Digamos, yo monté esto una primera vez ahí en el estudio, realmente. Y cuando vine a montarlo acá, traía todo, traía las hojitas, los papeles, digamos que todo estaba resuelto en la mente, en el papel, pero a la hora de enfrentarme con la pared hubo 1000 problemas nuevos que yo no podía contemplar en el papel. Entonces, claro que va cambiando, hay muchas ¿Por cosas. material? ¿Por las tensiones por material? Lo que más me costó trabajar realmente fue cuadrar que las distancias fueran las mismas. Y ahí sí, es un poco raro decirlo porque acá se ve pues como si no tuviera claro, pero realmente a mí los números y estas cosas me dan bastante duro en la cabeza. Entonces esto es una tarea pues de sacar el transportador, la regla de tres y empezar a adentrarse en ese universo tan ordenado y tan caótico, ¿sabes? Yo tengo una pregunta. Es que, bueno, yo soy parte de la escuela de guías y justamente a mí me tocó
estudiar tu obra para la guía. Y me llama la atención el asunto del color, porque precisamente pensaba que la obra que iba a llegar era la estructura en rosa y negro. Claro. Entonces me da curiosidad saber las selecciones de color en esta propuesta. En este caso decidí, bueno, cuando la hice en rosa y negro, en parte fue porque eran los colores que tenía. Yo me fui a la residencia con un cierto número de materiales y allá eso fue con lo que pude trabajar, ¿no? Al hacerla acá, digamos, viendo después la que había hecho en rosa y negro, no me gustó tanto la escogencia de color, o quise hacerla de una manera distinta. Y en este caso me pareció interesante usar tonos de grises y negros como aludiendo un poco más al dibujo. Y porque el rosado ya tiene unas connotaciones culturales también. Entonces, como para alejarme un poco más de esas connotaciones culturales y hacerla tal vez más abstracta en ese sentido. Esa sería como la razón por la que la cambié. Yo quiero saber cómo hiciste cuál fue tu proceso para ir del paisaje a la geometría, que fue el paso anterior. No eras tipologías. Era como tratar de... Son como muchos conceptos abstractos que se fueron juntando, ¿no? Pero la idea era como tratar de entender algo que no se puede entender, algo que es incomprensible. En parte fue porque esa misma sensación que me daba a mí el paisaje la tuve viendo, por ejemplo, los diseños ornamentales en la Alhambra, ¿no? Que era, la pregunta es como, ¿de dónde empieza uno? ¿Cuál es la semilla para ir logrando este nivel tan alto de complejidad? Entonces, digamos que ahí fue que hice ese brinco del paisaje a la geometría. También si uno empieza a mirar cosas de geometría, pues están los fractales y cantidad de teorías y estudios que se han hecho alrededor del tema de la naturaleza. Pero la misma geometría tiene su propia rama como de la geometría sagrada. ¿Y el dibujo mismo viene de geometría sagrada? ¿Viene de diseños? Esto viene de patrones ornamentales. Este específico viene de algunos patrones que hay en la Alhambra, por ejemplo. Pero la verdad es un patrón muy simple que escogí yo para esta obra. No tiene necesariamente que ser ni de la Alhambra ni de esto, o sea, puede ser una baldosa cualquiera. Entonces, seguimos, vamos a ir hasta allá. Y después vamos a regresar. Vamos hasta allá, vamos a volver y vamos a volver hacia allá. Se ha presentado en sala alterna de voluntarios. Posteriormente fue seleccionado un programa para hacer circulación en Costa Rica. La génesis del proyecto se da a un interés que tenía. Yo había trabajado en un momento, yo iba a trabajar con la policía y me tocó como entrevistar a los resultados. Pero las condiciones de la entrevista no eran las condiciones adecuadas para lograr un registro como neutro, ¿sí? Siempre había como algún sesgo o más que todo una presión de la atmósfera o del ambiente, y las respuestas que encontraba eran muy obvias. Entonces me interesó un poco por obtener un registro más natural de cómo era la dimensión del conflicto, ¿no? Como desde una persona que lo ha vivido. Desde ahí comencé como a ubicar a través de amigos y amigos reinsertados, que todos estuvieron en diferentes partes de la ciudad. Mi interés comenzó primero con los paramilitares, quería como entrevistar solo paramilitares, pero después un poco como que se fue ampliando el rango y terminé entrevistando de los que pude como obtener un paramilitar, un guerrillero y un poblador que vivió en diferentes puntos del país que eran afectados por la violencia. Obviamente pude obtener
pues pude contactar a otros, pero no se dejaron hacer entrevista pues, por un otro motivo. ¿Cuál fue la decisión de hacer el dibujo? Obviamente había una cuestión de que no querían que la cámara fuera un obstáculo para lograr un registro neutro. Si la cámara, como ustedes saben, es un elemento, un dispositivo que intimida, y más cuando uno va a hacer una entrevista que tenga algún factor político o social. Entonces, de alguna manera me valía el dibujo de ellos prácticamente, para sacar la imagen, de alguna manera una imagen que tuviera relación con lo que ellos estaban hablando. Entonces la metodología fue que mientras ellos estaban hablando de los desaparecimientos y de las personas desaparecidas, las tácticas de desaparición, ellos iban dibujando los elementos o los personajes que narraban. Los dibujos originales son como una especie como de libreta, donde está toda llena de dibujos como muy desorganizados. Y mi trabajo como artista fue de alguna manera darle a esa libreta la narración que estaba en audio, ¿sí? Como armar de nuevo como la imagen, ¿no? Entonces, por eso es un poco como que la imagen se mueve, aparece y desaparece, que es un poco como la secuencia de cómo fue, cómo está siendo contada la acción. Ya la idea de hacer el cuadernillo de dibujo viene un poco con la relación del dibujo, que tiene como un carácter muy infantil, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes de pronto le quitan el subtítulo y le quitan el audio, parecen dibujos de niños. Entonces quería como devolverle ese estatus infantil al dibujo, haciendo un cuadernillo para dibujar y colorear. Obviamente pues tiene como un poco la narrativa del video. Las entrevistas están alternadas. Todas se basan como en la pregunta inicial que era cómo se desaparece un cuerpo, que fue como la pregunta que le dio origen a la entrevista en cada uno de los tres individuos que pudo hacer el registro. Básicamente es eso, el proyecto duró haciéndose mucho tiempo, más de un año, como tratar de ubicar los personajes. Las entrevistas se hicieron como el lugar donde ellos habitaban, donde ellos se sentían cómodos. Entonces, de alguna manera, como que involucraba un trabajo de desplazamiento de campo bastante delicado, ¿no? Intentar como que establecer una relación horizontal. Digo horizontal en el sentido de que me interesaba como estar con ellos y como compartir con ellos un momento un poco más relajado y en ese momento pues capturar la entrevista. Básicamente fue eso. El proyecto fue hecho en el 2010, 2009 más o menos, y ya pues ya llevo pues, un poco de tiempo pues, presentándose. No sé si tienen alguna pregunta. Mostrar ejemplos para que... Básicamente hay una cuestión muy importante. Por más que haya una entrevista y haya como una suerte de testimonios que parecen de alguna manera verídicos, siempre hay una especie como de narrativa, ¿no? Siempre hay una narrativa detrás. Entonces, este libro como que de alguna manera escogió los fragmentos de las entrevistas y conformó un libro de narrativas. Entonces, de alguna manera tiene como un poco cómo se va, de alguna manera cómo se establecieron los grupos paramilitares, un poco con la entrada de la droga, con la entrada de ciertos elementos a los pueblos, erradicando a los guerrilleros de una manera muy poco a poco, o sea, como muy sigilosa, después de una manera más masiva. Entonces, el libro de alguna manera cuenta eso, un poco como la intervención de los paramilitares en los pueblos y cómo la guerrilla se va haciendo desplazar, cómo comienzan a desaparecer los cuerpos, cómo los paramilitares van adquiriendo elementos de poder como las camionetas corporativas blindadas, armas del Estado. Entonces, todo ese tipo de elementos están concentrados en este libro. También un poco como los se hablaba mucho, cuando los entrevistas se hablaba mucho tanto de homosexuales como de sindicalistas, ¿no? Entonces como que cuando era bastante amplio, por ser mechudo a veces los mataban o los intimidaban, ¿no? Entonces tiene un poco también de esto la comunicación. Tiene también como una cosa que va a estar un poco como fuera de lo personal, como por ejemplo el caso del grupo de empresas militares
la víctima del grupo paramilitares. Entonces, un poco como que se da un poco de la realidad que conocemos y se da un poco más en una realidad si se quiere ficción, pero hay un referente que se pone en el video, ¿no? Entonces, de alguna manera son pasos que pueden salir un poco más como la condición que conocemos. Y básicamente el libro apunta a esto, no es un libro para niños, o sea, la plataforma es para niños, pero realmente es un libro para comprender un poco el mecanismo de desaparecimientos o la metodología de desaparición que se utilizan o que se siguen utilizando pues, en diferentes partes del país, ¿no? Una metodología que hay común, como las personas que entrevisté en diferentes partes del país, era como la picada y la botaban los cuerpos arriba. Es como que esa fue la que hay común que en todas las partes de alguna manera se hacían desaparecimientos, esa era la picada. De alguna manera hay casos como de alguna manera van marcando como una tendencia, una constante. Entonces, son cosas que uno puede identificar. Ellos eran de diferentes partes del país. Sí, uno era de Tolima, otro era de La Alta, otro era de diferentes pueblos. Y los tres eran paramilitares. No, era un paramilitar, guerrillero y un poblador. Contactar a otros paramilitares, pero no se dejaron entrevistar. O sea, no les gustó, no les interesó. Hay un trabajo de derechos de lo que ellos dicen, cómo se hace, o sea, se hecho como entrevista. En cuanto a la parte legal, No sé, porque de alguna manera esto borra el individuo. O sea, de alguna manera está la voz, que es el único índice de la persona, pero el dibujo de alguna manera no representa nada, no señala cualquier cosa. Sí, generaliza. El único índice real de la persona en sí es la voz, y la voz es la que de alguna manera marca la narración. Pero en sí no hay ningún problema con esta cuestión legal. Pienso que las personas que estaban, que fueron parte del proyecto sabían que estaban siendo grabadas. De alguna manera hay cierta conciencia de lo que se está haciendo, luego con el caso de cómo se estaba como armando la narración, pues, intenté que ellos dijeran como lo más acorde, como fueran historias rápidas, como cosas muy particulares. Entonces, ese ejercicio era porque ellos estaban conscientes de lo que estaban diciendo. En ese sentido, pienso que no hay ninguna habilidad o comisión de, no sé, como lo he dicho, doctora, una regla que en ese sentido sí ya es otra cosa. Lo que yo dije es: no quiero que ustedes de alguna manera me dilaten su pasado, díganme como general, particular. ¿Sí? Eso sí lo voy a dar no quiero nombres. para que eso no se vuelva evidencia. El hecho de meter un solo nombre ya está señalando. El hecho es que el conflicto no es de señalar quién es malo y quién es bueno. Es más bien como bien para la discusión. ¿Sí? Entonces, como que en ese sentido sí se quedó claro que ellos no involucran a personas particulares. Tampoco el video se da cuenta quién es el paramilitar, quién es el guerrillero. Esa noción se pierde, quién es el poblador también se pierde. Eso me interesaba también como que el discurso se hicieran bien tres actores, en el video se perdiera como esa autoría de quién hizo el daño. Eso en el video se intentó, pero bueno, esa idea también se intenta un poco como abrir la posibilidad de que no hay, de todas las tres personas no hay un malhechor común, siempre es una cosa muy abstracta, ¿no? Eso sí se todo claro desde el principio antes de comenzar las entrevistas. Por dos cosas, porque el proceso llevó mucho tiempo y por otro la cuestión de contacto era muy difícil porque yo no los conocía, el contacto. Entonces como que solo se hizo una vez, se pudo acceder y en ese momento se intentó como hacer todo el panorama. Que es lo difícil, uno solo tiene una oportunidad, entonces me toca como de alguna manera marcar una empatía con la persona para que el testimonio sea verídico y sea como lo más natural posible. Entonces también involucra una cuestión de entrevista bastante como consciente por parte de uno.
¿La cámara dónde está? No había cambio. Pero ah, claro, porque es que me chicaron. Son escaneados. Cada entrevista con cada persona. Cada entrevista. Duró como hora y pico. Es que era más que todo, comenzó con una pregunta, pero se fue el diálogo. Entonces, por ejemplo, no fue un diálogo. Por ejemplo, con el paramilitar pasó una cosa interesante que él era de tierra alta, que es como un costeño más o menos. Y con él comenzamos a reírnos de lo que nos contaba. Entonces, él cada vez se va ampliando el umbral de sadismo. Y eso nos causó risa, porque de alguna manera, como que las muertes que él iba narrando nos iban causando risa, entonces iba cambiando un poco, iba subiendo el umbral. Entonces fue una cosa bastante interesante pues, como experiencia. Una de las cosas que me parece más escalofriante de este trabajo es, por un lado, lo que tú mencionas de lo infantil que son los dibujos, pero también el de la voz que hay de las instrucciones a seguir, que es la voz como de un cuaderno infantil. Entonces, esas dos cosas, como, ¿por qué te apropiaste, por qué fuiste a una cuestión como del libro infantil, yo pienso que es un poco para, más que todo como respetando como la morfología de los dibujos. Como que quería que se mantuvieran como con esa cuestión de los libros infantiles son instrucciones. Entonces es un poco como la misma plataforma, la misma forma de los libros infantiles, pero ya como en un contexto ya demasiado específico. Pero sí me interesaba eso como instrucciones, realmente son instrucciones como colorea, llena, dibuja. Entonces tiene esa cuestión de que son órdenes también. Y pues por un lado viene la tercera voz, ¿no? Que es como la voz del que arma el libro, ¿no? Entonces esa voz es la que de alguna manera como que va marcando la narrativa, pero siento que acá es una construcción que se construye, que aquí es donde se arma a partir del video, se arma un poco como la narración del conflicto. Entonces por eso hay diferentes dibujos que son como una recreación de todos los dibujos y de las cosas que me interesaron y como un poco eso, hay una narrativa de cómo sistemáticamente un pueblo se paramilitariza y cómo sistemáticamente se desaparece un cuerpo también. Entonces, esta es como la motivación del libro. Y más que todo eso es como de alguna manera respetar tanto el dibujo que no meterle color, el texto hacerlo muy sobrio. Eso también se logró en la animación, que de alguna manera no quería como redibujar, sino más bien como aparecer y desaparecer. Y así lograr la animación y contar de nuevo la historia que escuché. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Alex. En la parada de la fecha y en Puerto Rico, una feria de eso. Pues inicialmente fui a Puerto Rico porque en un espacio de arte contemporáneo que se llama Beta Local tienen un grupo de estudio. Yo me inscribí como un grupo de estudio que era estar 3 meses en Puerto Rico desarrollando un proyecto como lecturas en torno a una idea e inicialmente con la idea que yo me inscribí era con tecnologías no obedientes, o sea, como hacer un seguimiento a procesos de tecnología que las mismas personas por modificaciones, por alteraciones del objeto, vuelven como que no responden o a su inicial, o que sencillamente responden a una necesidad muy particular de algo. Entonces, bueno, empecé a estudiar, pero llegaba a Puerto Rico, claro. Puerto Rico no es un lugar como que uno piense, el imaginario colectivo, como para ir a desarrollar un proceso artístico. A mí me interesó mucho conocer este espacio, pero pues cuando tú llegas hay como un desconocimiento, ¿no? Pues el verlo desde afuera como una isla o lugar paradisíaco o tropical, pues en ese momento anula como otras dimensiones. Entonces, lo primero es pues como en estos grupos de estudio, en las conversaciones que iban surgiendo,
era ver cómo a partir de 1951, cuando se vuelve Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, pues, que suena, digamos, como un nombre muy poético, el ser un Estado Libre Asociado, pero eso ha tenido unas implicaciones como términos culturales, políticos, sociales, económicos, pues muy fuertes, y todo el tiempo era inevitable, como en esas conversaciones de contemporáneo y el local, cuando llega siempre se como preguntar pues en el lugar, era como imposible no caer ahí, como en el proceso de los años 50. Y muchas de las discusiones en el grupo de estudio eran que ellos consideraban que no tenían una cultura propia, porque la cultura todo el tiempo estaba a la luz pues, de los Estados Unidos. Entonces, digamos, siempre estaba como las discusiones de por qué el arte contemporáneo no se daba entonces en Puerto Rico, discusiones para validar sus miradas siempre estaban como yendo a Nueva York o a San Francisco, o siempre como que estaba esa relación con Estados Unidos. Entonces, a mí me empecé a preguntar como por lo propio, ¿no? Y pues también empecé a ver cómo efectivamente en la ciudad no hay transporte público masivo, hay unos buses que te llevan a ciertos lugares, básicamente a nivel fácil, a la superficie, como el pueblo, de mayor terminal de transporte, por tanto, que me diga a que tengas un carro, tener un carro. Personas, hay personas que sí lo tienen, otras que no, entonces es muy común encontrar personas de ciertas regiones, no sé, como de aquí de esta montaña, que no conocen el río San Juan, es porque así sea muy pequeño, recorrer la isla en 4 horas de un punto al otro, tienen 4 millones de habitantes más o menos, es muy pequeño, pero aún así no se puede recorrer el espacio de un de libertad. Entonces, como reuniendo un poco de eso y con la idea de iniciativa de las tecnologías no obedientes, empecé a encontrar con personas que utilizaban las bicicletas y las modificaban, y ellos lo que hacían era el domingo recorrer, ellos sí, eran las bicicletas, sino se iban a todas las calles, y en las calles lo que hacen es tocar pues, música, pues, no ni siquiera tocar, ellos no tocan, sino lo que hacen es prender el radio y poner la música de salsa. Entonces, ¿cómo, ahí mis preguntas fueron, cómo los objetos generan ciertas dinámicas que rompen con unas estructuras pues, locales, como el transporte público, es un libertad de encuentro, pero el objeto sí posibilitaba que muchas personas se convirtieran en la playa y pues ahí se daban como unas situaciones sociales pues, muy importantes. Entonces ahí, bueno, me traslado y empecé a preguntarme como por la salsa en el contexto de Puerto Rico y había algo en particular, y retomando la pregunta, les contaba que entonces no hay como una identidad, como esta carta de la cultura. En los años 80 sucedió algo pues, particular. En Nueva York estaba como toda la música, la fama, estaba el fútbol, pero al mismo tiempo estaba el rock and roll. Entonces en las playas se ponían las personas que eran como los rockers, los que ponían su música, pero era rock and roll, y al lado estaban los que decían, no, vamos a luchar por la salsa. Entonces, muchos videos eran, pues, yo veía ya y documentales, era así como la playa de vida, como un límite invisible, y era por la música. Entonces, personas que mantienen la práctica de las bicicletas son personas que como que sienten que la salsa es como lo que realmente los individuos en el territorio, y por eso es un acto casi de resistencia, pues es un acto de resistencia todos los domingos, como ir a las playas y no dejar de tocar salsa, que además ya se ha ido transmitiendo como práctica cultural y muchas personas no entienden como acto de resistencia, pero lo siguen haciendo, ¿no? Entonces sigue haciendo. Entonces, pues como que yo empiezo a trabajar, la idea de la parada no era así, antes, o sea, esta es la versión después de lo anterior, antes era una bicicleta con un megáfono, que lo que hacía era difundir información sobre objetos modificados. Entonces, un carro de mercado que era un dispositivo que tenía una nevera con hielo y servía para recorrer la ciudad y vender agua, bueno, como pues, distintos objetos. Y me enfoqué mucho en la bicicleta, pues, porque el proceso que ya les hablaba, porque sí permitía hacer recorrido. Incluso yo, como no podía ir a lugares porque no había transporte público, la bicicleta se volvió como entonces, para esta versión, bueno, yo difundía, cuando estaba en Puerto Rico, fotocopias de dibujos de estos dispositivos y cómo las personas lo podían armar. La decisión para aquí, cómo transformar el objeto, era que realmente vas a sacar fotocopias, estás hablando de
fotocopias por un banco postventa de muchas personas. En Puerto Rico era todo lo contrario. Una fotocopia costaba 22 centavos de dólar, 25 centavos de dólar, que estamos hablando de una fotocopia de 500 pesos. Entonces cambian los dólares, ¿no? Y a mí me empezó a parecer un poco como poco sincero en el contexto seguir forzando que el proyecto fuera este tipo de circulación que es muy local, muy de Colombia, pero que allá sencillamente no funcionaba, los sitios no funcionaban. Entonces aquí, cuando pues, Carolina me invita a yo que había hecho como había pensado en el objeto, lo que he decidido es eliminar las fotocopias, eliminar las estrategias que no correspondían a Puerto Rico y quedarme con estos objetos móviles que sonaban. Pero también una pregunta que hago es, ¿qué pasa cuando tú le eliminas a un objeto la posibilidad de transportarse, que es una bicicleta, y cuando tiene bajes, le la posibilidad de sonar? ¿Cómo funciona ese efecto? Y yo lo que decía es que funciona como documento de acción. Y el documento se evidencia en el texto que yo construyo a partir de letras de salsa, ¿no? Y que da cuenta de esas otras dimensiones de todo lo que les he contado, que es muy amplio, bueno, son casi 3 meses y otro tiempo más, lo que estoy intentando resumir. Pero como al quitarle la música o al quitarle el movimiento, el objeto, pues, la pregunta que a mí me encantaría hacerme era, entonces, ¿para qué sirve? ¿No? Que si no se mueve, si no suena, ¿para qué sirve? Y ahí está, o sea, como yo lo entiendo, es como un documento que a través de las palabras que yo estoy sacando de canciones de salsa, demuestra esas dimensiones que sirven como para recordar unas luchas por el territorio, unas reflexiones sobre el tropical, una cuestión de hablar del otro como el del barrio, como mi hermano, como el que yo me identifico con él, porque claro, como hay tanto proceso de migraciones, todo el tiempo el tejido social se está rompiendo. Entonces, reconocer al vecino, reconocer al otro, con el que yo crecí, ahí, pues, como que en el discurso se empiezan a denotar unas dimensiones con las que inicié, que son el tema cultural, económico, político, que están en el contexto. Quería preguntar por el video, es lo que me llama la atención, digamos que, y pues a mí me ha tocado convivir con la obra, entonces cuando les digo ese video, y me llama la atención justamente por eso, porque es como, pues no entiendo muy bien de qué es el video,